el verso 1. Y en esta mañana el Señor nos va a hablar de los 3 tipos de hombres en el Nuevo Testamento. Pero en esta mañana nos vamos a enfocar en un solo tipo de hombre. Quizás en los próximos domingos que me toca predicar, continuaré compartiendo con ustedes sobre los otros 2 tipos de hombres o de cristianos que quiere el Señor. Amén. Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Esta porción de la palabra tiene como título Colaboradores de Dios. La palabra del Señor se lee así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibe su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que él está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿qué cosa va a suceder? Recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Y si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué cosa es? Santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Pero la sabiduría de este mundo, ¿qué cosa es, amados hermanos? Es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Hermanos amados, como cada domingo que nosotros predicamos la palabra, no es nuestra carnalidad la que viene aquí a pararse a predicar. Es el Espíritu Santo el que nos va guiando a cómo predicar. Yo solamente iba a tocar el verso 1.
Pero el Espíritu Santo anoche me dijo, no, léelo todo el verso 3. Y siempre yo le voy diciendo, Señor, confírmame que se haga tu voluntad, dame una confirmación. Y la confirmación la recibí aquí, mientras adorábamos con la adoración última, Santo. Y el pastor Carlos empieza él a hablar, empieza él a ministrar, y digo, wow, Señor, tú estás en medio de esta palabra. No es mi humanidad, no es mi carne, no es mi deseo, es el deseo tuyo, que tú quieres que tus hijos estén sanos, quieres que tus hijos estén completamente libertados. Amén. Yo no tenía esta porción de la palabra y quisiera que podamos ponchar Lucas capítulo 10, el verso 30, porque mientras le adorábamos al Señor, recibí esta palabra, no sé qué es lo que dice, pero quiero que lo ponchen Lucas 10, 30. Dice así la palabra del Señor. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales, ¿qué cosa le hicieron? Le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. ¿Cuánto de nosotros no estamos bien? Cuando nosotros no estamos bien, nuestro entorno también no se encuentra bien. ¿No les ha pasado eso a ustedes? Cuando uno no está bien de los pensamientos, cuando uno no está bien del corazón, toda tu casa se contamina. Esa palabra la recibí mientras la adorábamos al Señor. Ladrones. Entonces, hay detractores que descienden y nos despojan, nos roban nuestra paz, nos roban esa comunión con Dios. Que con las circunstancias de este mundo que coloca, esto no está dentro de la predicación, pero tengo que hablarlo porque tengo que obedecer al Señor. Entonces los ladrones, ¿qué es lo que hacen? Nos despojan, nos roban. Y al robarnos, entonces nuestro nivel de oración se cae. Nuestro nivel de oración entra también en esa atmósfera de contaminación. Porque ya tienes malos pensamientos, baja el corazón, lo hablas, lo sueltas, lo dices. Entonces, ¿cómo tu oración va a llegar al trono de Dios, que es santo? Hemos adorado al Señor, que Él es santo. Amén. Entonces, los saqueadores, hermanos amados, usted sabe quiénes son esos saqueadores de su alma, quiénes son esos saqueadores de su corazón. Esto es para pensarlo y para meditarlo y para ponerlo en oración. Ahora sí, hay 3 tipos de hombres en el Nuevo Testamento. Según hemos podido leer toda esta porción, hemos podido estudiar en esta mañana, hay 3 tipos. El primer tipo de hombre es el hombre natural. El segundo tipo de hombre es el hombre carnal. Y el tercer tipo de hombre es el hombre espiritual. Aleluya. Amén. Los 3 tipos de hombres en el Nuevo Testamento, y como les dije, vamos a estudiar en esta mañana solamente el tercer hombre. Me quiero enfocar en el tercer hombre porque es importante poder hablarle a la iglesia en este tiempo sobre el tipo de hombre espiritual. Este tiempo, hermanos amados, el Señor necesita levantar a hombres y mujeres que entren en la guerra espiritual. Porque estamos viendo, la iglesia está sufriendo, hermanos amados, está sufriendo los ataques de los detractores, los ladrones de tu alma, los ladrones del propósito que Dios tiene contigo. Está robando de muchos cristianos, está robando la promesa que ya Dios dio. Entonces vienen esos detractores, hay grietas a veces en nosotros y por esas grietas ingresan, o por esas rajaduras ingresan, ¿y qué hace el ladrón? Te roba tu bendición, te roba tu integridad, te roba tu identidad en Cristo Jesús, te roba las promesas. Y luego estás cansado, y luego estás desanimado, y luego ya no quieres hacer nada. Viene un tumulto, un tsunami de cosas en tu mente y no sabes qué hacer y no sabes qué decidir. Y se desencadena en una situación
a ser cristianos espirituales. Amén. Sí, Señor. Es decir, parecernos cada vez más al carácter de nuestro Señor Jesucristo, siendo guiados por ¿quién? Siendo guiados por el amado Espíritu Santo. Efesios 4:13, quiero que podamos ir a Efesios 4:13. Le pido al amado Espíritu Santo que tú salgas en esta mañana diferente. Salgas en esta mañana retado, pero a obedecer, a cumplirlo, a hacerlo. Porque, hermanos amados, hemos probado todo en esta vida. ¿Sí o no? Han probado un montón de cosas. Y yo les pregunto, ¿todo lo que ustedes han probado les ha dado la solución? Quizás les ha dado la solución, pero una solución momentánea, pasajera. No es duradera. ¿Verdad? Son momentos. Y nosotros no podemos vivir de momentos. Tenemos que vivir con esperanza, con fe. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos, ¿a dónde? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero antes de estudiar en esta mañana lo que significa hacer un verdadero cristiano espiritual, quiero poder compartirles a ustedes cómo definir lo que es ser un cristiano espiritual, lo que es no ser, lo que es no ser un cristiano espiritual. Entonces la palabra de Dios nos enseña que hay personas que viven una falsa espiritualidad y por eso nos dice que son personas que solamente tienen apariencia de piedad. ¿Y por qué les comparto esto? Porque nosotros como pastores también conversamos con otros pastores y siempre compartimos cómo va la situación de tu iglesia, cómo va, y nos comparten y nos dicen y nos identificamos y decimos, estamos en la misma situación. Y luego escuchamos mensajes de algunos pastores de renombre, porque no todos, hay tanto charlatán en YouTube, que no todos podemos escuchar. Para poder escuchar también hay temas y situaciones, pero cuando tu alma está alineada a la palabra, por un momento te afligirás, por un momento llorarás, porque somos humanos, pues. Pero luego viene el Espíritu Santo y te dice, levántate, hija de Sión. ¡Wow! Amén. Resplandece. ¡Wow, Señor! Gracias. Porque tú estás a mi lado. Tú estás conmigo. Estás en mi dolor, estás en mi sufrimiento, estás en la lucha conmigo. No me estás dejando. Me estás dando una esperanza y te dice, echa un vistazo a la palabra. Lee mi palabra. Muchas veces el Señor a veces me levanta y me da una palabra y no me acuerdo. Dije, demonio inmundo, no vas a hacer que me olvide. Espíritu Santo, hazme recordar. Espíritu Santo, hazme recordar. Y lo tengo todo el día así al Espíritu Santo. Espíritu Santo, hazme recordar. Claro, no estoy como loca, pero estoy en mi mente. Amado Espíritu Santo, hazme recordar. Hazme recordar. Quiero saber qué me dijiste, Espíritu Santo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, del verso 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Hay o no hay tiempos peligrosos? Sí. ¿No lo estamos viendo con nuestros propios ojos todos los días? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Podemos decir que la apariencia de piedad es actuar de manera espiritual en público, es decir, la exhibición externa de los comportamientos, acciones o actitudes que dan la impresión de ser personas piadosas
tú darte cuenta. Hay personas que tienen la facilidad de poder discernir. Muchas veces, cuando alguien ha estado al lado de alguien sin ser cristiano, ¿no les ha pasado que a veces en el entorno de las amistades no dicen, ay, esta chica o este chico no me cae para nada? ¿No les ha pasado a ustedes? Si el carnal puede discernir eso, ¿cuánto más un espiritual? Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros no podemos machacarle. Si tú estás discerniendo algo, pues ponte a orar por esa persona. Ponte a orar y dile, Señor, ayúdalo, libéralo. No permitas que caiga en el pozo cenagoso, porque esos caminos son caminos a barranco, caminos a perdición. Pero eso se va construyendo con el tiempo. Por eso es bueno y es importante pedirle al Señor cuando oramos. Por eso, amados hermanos, cuando oramos, lo primero cuando oramos es decirle, Señor, sana mi alma. Sana mi corazón, porque es el alma, hermanos, que se conecta con el Espíritu Santo. Si nuestra alma está turbada, si nuestra alma todavía está con heridas, está con ataduras, no va a poder fluir nuestra oración. Vamos a tener estorbo. Y estamos por años, no sé si les ha pasado, estoy orando por años. Por eso yo les dije, no se trata de cuanto más ayuno hagas, de 10, 15 hasta 40 días. Lo podemos hacer siempre y cuando el Espíritu Santo te guíe. Pero si tú quieres decidir hacer un ayuno porque tienes una necesidad, no funciona así. Porque cuando uno viene al ayuno, hermanos, uno tiene que preparar su corazón. Cuando uno viene al ayuno, tiene que decirle, Señor, quita de mí todo estorbo, toda distracción, porque quiero entrar a tu presencia. Quiero que mi alma, mi corazón se sane, porque, hermanos, venimos a Cristo y nuestra alma todavía está herida, está dañada. Hay veces que el Espíritu Santo lo hace de una forma sobrenatural, pero hay momentos en donde necesita nuestra alma, nuestro corazón, que nosotros dispongamos y le digamos, Señor, te necesito, ayuda, sana. Todavía tengo recuerdos, todavía se me viene, o a veces la veo a tal persona y me lleno de odio, de cólera, de rencor, de resentimiento. No lo puedo ver a esa persona, ¿verdad? O todavía me viene, me memoria, todavía esos recuerdos del pasado. Entonces nos necesitamos tener una sinceridad en la oración con el Señor. Lastimosamente en el camino del Señor siempre vamos a encontrar personas que solamente se preocupan por tener apariencia de piedad, es decir, se preocupan de aparentar ser muy espirituales, y con su forma de vestir, con su forma de hablar, por su forma de comportarse y por sus actitudes, son el mismo tipo de personas como los escribas y los fariseos de aquel tiempo de Jesús. Porque, hermanos amados, eso en algún momento la persona se cansa de hacer el libreto de todos los días, aparentar ser piadoso, ser piadosa. Llega un momento en donde se escapa, porque no todo lo puedes controlar. Y el Señor siempre lo va a sacar a la luz, tarde que temprano. O sea, eso no va a permanecer oculto. Tarde que temprano lo saca a la luz. Lucas capítulo 20, el verso 45. Dice, guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Pero el Señor, hermanos amados, conoce el corazón de cada persona. Y es por eso que a Él no le podemos engañar. Delante de Él no podemos aparentar ser lo que no somos. Y sabe que muchos cristianos con sus acciones y actitudes solamente tienen un objetivo. Mateo capítulo 6, el verso 5. Mateo capítulo 6, el verso 5 dice, cuando ores,
No seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero lastimosamente a todas las personas se conforman con tener apariencia de piedad para ser vistos por los hombres, para ser admirados por los hombres. Se les olvida un detalle muy importante. Y vamos a 1 de Samuel capítulo 16, el verso 7. Dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Con qué intenciones yo vengo a la iglesia? ¿Con qué intenciones? Yo soy cristiano. ¿Con qué intenciones? Amén. Y ahora que nosotros ya comprendimos, ya pudimos leer en su palabra lo que no es ser un cristiano espiritual. Ahora vamos a la palabra de Dios. ¿Cuáles son las características del verdadero cristiano espiritual? ¿Estamos listos? Amén. Ya hemos visto, hemos estudiado las personas que no son espirituales, que tienen apariencia de piedra. La palabra de Dios lo dice, no lo estoy diciendo yo. Amén. Número 1, la primera característica del verdadero cristiano. El cristiano espiritual busca todos los días ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Y sus acciones, ojo, sus acciones lo demuestran. Sí, Señor. Vamos a Efesios capítulo 5, del verso 17 al 18. Porque nuestras acciones no pueden ser... no podemos ser actores para hacer cosas. Eso ya es algo que está dentro de tu naturaleza y de tu comunión con el Señor, sale, es visible. No necesitas tú ir manifestando y diciendo yo soy espiritual, yo soy esto. No, solo se manifiesta. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y el verso 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, ser llenos de ¿qué? Ser llenos de ¿qué? El Espíritu Santo. Entonces la palabra de Dios nos enseña que todo cristiano que confiesa a Cristo como su Señor es bautizado por el Espíritu Santo. Amén. Que viene a morar en él. Somos esa habitación, somos ese edificio. Amén. Sí, Señor. Pero también tenemos que saber que cada cristiano es responsable de buscar cada día ser lleno del Espíritu Santo en su vida. Amén. Pero a veces queremos que el pastor nos llene del Espíritu Santo. Queremos que la iglesia nos llene del Espíritu Santo. Cuando en realidad dice la palabra que es nuestra responsabilidad de cada uno de nosotros ser lleno del Espíritu Santo. Y en este versículo podemos hacer un paralelismo entre la embriaguez con vino y ser lleno del Espíritu Santo. Ahí es bien clara la palabra. La embriaguez viene de la acción de tomar licor. La llenura del Espíritu Santo viene de la acción del creyente, de buscar cada día más de la presencia de Dios en su vida. Amén. ¿Por medio de qué? Por medio de la oración, por medio de la adoración, por medio de la lectura de su palabra y congregarse con constancia. Si no somos cristianos raquíticos, porque no nos alimentamos de la palabra o nos alimentamos solamente el domingo. ¿Cuántas veces al día usted come? Usted come 3, hasta a veces hasta más de 3 al día. Y yo te pregunto, ¿cuántas veces lees la palabra a la semana? ¿Qué es tu comida? ¿Qué es tu alimento al espíritu? ¿Cómo lo alimentas a tu espíritu? ¿Con el celular? ¿O con la palabra?
desperdicies de tu tiempo con el celular. A mí me confronta, hermanos, porque el celular, esa tecnología, es algo que está robando a muchos cristianos tiempo y muchas cosas. Se genera todo un caos en la casa, en el hogar. Por eso uno tiene que tener, uno a los hijos le va a corregir con el ejemplo. Si tus hijos te ven que tú estás con el celular, pues el hijo no te va a obedecer, va a hacer lo mismo. ¿Con qué autoridad te corriges cuando tú paras todos los días ahí? La embriaguez se vuelve notable para toda persona, no se puede ocultar. Así la persona que está llena del Espíritu Santo debe notarle en su estilo de vida. ¿Cómo es su estilo de vida? ¿Cómo es su hablar? ¿Cómo son sus acciones? ¿Cómo son sus actitudes? ¿Cómo reacciona? Hermanos, nosotros como pastores somos entrenados todos los días por el Espíritu Santo. Cuando alguien, en la calle nomás, alguien que te mete el carro, que manejas, te mete el carro y tú tienes ganas de que salga ese león, ese tigre que está dentro de ti. Y por lo tanto el Espíritu Santo a mí me ha pasado. Cuando yo he manejado y me gritaba, me decía, vete a lavar tus ollas, y yo quería reaccionar. Mi corazón. Me daba ganas de decirle machista y tú, quería responderle, pero el Espíritu Santo me ponía así la mano. Y luego me decía, hija mía, no hagas caso, que no te importe, que no te haga daño, que tu corazoncito no se afecte, que tu corazoncito no se contamine. Así nos trata el Espíritu Santo, pero nosotros como somos oracundos, somos rebeldes y queremos, sale la palabra, sale como ese incendio. Esta lengua es un órgano tan pequeño, pero sale de aquí a ese fuego que incendia. ¿Eso te va a hacer menos fuerte? No, al contrario, te hace más humilde, te hace más sabio. Porque ¿qué dice Proverbios? La sabiduría. Proverbios es hermoso. Proverbios nos enseña a cómo reaccionar, a cómo cuidar el corazón, a cómo cuidar la mente. Hermanos, no es fácil porque cada uno de nosotros tenemos diferente tipo de temperamento. Cada uno de nosotros tenemos diferente tipo de vivencias, de costumbres, de cómo te han criado. Y cuando venimos al matrimonio, wow, ahí se juntan, ahí viene, la mujer viene con su mochila y el hombre viene con su mochila al matrimonio. Y cuando en el matrimonio esas dos mochilas, sin esas dos mochilas hay dinamita, hay explosivos, ya se imaginan cómo revienta. Petardos y una serie de cosas. Entonces necesitamos, por eso, hermanos amados, llenarnos del amor de Dios. Sanar las heridas del pasado para poder entenderle al esposo y el esposo pueda entender a la esposa. Con eso no te quiero decir que no van a haber pleitos, no van a haber discusiones. Sí van a haber. Pero como cristianos maduros espirituales, uno de los dos, el más maduro, tiene que ceder y pedir perdón. Así no tenga la culpa. Pedir perdón. Sí, Señor, porque tu palabra dice, no porque se lo merece. El pastor Carlos predica mucho eso, porque nosotros lo hemos vivido. Nosotros somos un matrimonio restaurado por el Señor. Somos un matrimonio redimido. Y con eso no te quiero decir que mi matrimonio sea el perfecto. Todavía seguimos teniendo cosas que arreglar, que construir, que solucionar. A veces mi esposo me ha dicho, cuando hemos habido hermanos en la casa, yo no puedo ser
hipócrita, yo tengo que ser tal cual soy. Y yo a veces, baja un poquito la voz, tranquilo. No, es que yo soy así. Pero yo como esposa tengo que decir, Señor, gracias. No hay perfección, no hay ser humano perfecto. El único perfecto va a ser Dios. Ahora, ¿por qué el Señor permite esas cosas? Porque el Señor también quiere que yo mantenga mi nivel de espiritualidad constante. Porque si todo va a estar perfecto, entonces yo me voy a conformar y voy a decir, como ya todo está bien, ya no hay necesidad de orar por eso, porque ya. Pero el Señor lo permite para que el Señor nos haga aterrizar y decir, hoy, hija, atenta, cuida tu espiritualidad, cuida, no te desalinees, no respondas mal, contesta con amor, tranquila. Y no es fácil, hermanos. No es fácil, porque Dios tiene que trabajar en ti. Cuando ya tu alma está sanada, hermano, el Señor te ha sellado con ese aceite, te ha bañado con ese bálsamo, y las cuestiones que sucedan va a pasar así, va a resbalar. Amén. Porque ya tú sabes que no es tu esposo, no es tu esposa, sino que es ese coloradito que quiere destruir. Porque han habido grietas, y por esas grietas están entrando, están ingresando para saquearte, para robarte. Que la bendición ya está cerca, y a veces decimos, ¿por qué no recibo? Estoy orando tantos años, tanto tiempo que no recibo. Porque todavía el alma no está completamente sanada. Porque si tu alma no está sanada, entonces el Señor te dice, ¿para qué te voy a dar eso que me estás pidiendo si no lo vas a saber cuidar? Lo vas a perder. Hermanos, yo he sido tratada en las finanzas muchísimo, y yo decía, no, yo no soy la culpable. Yo siempre me metí en mi cabeza, no, yo no soy la culpable de las finanzas, porque con mi esposo teníamos esa dificultad. Mi esposo no era cristiano, yo sí era cristiana, y yo quería que los dos sueldos vayan juntos, pero no se podía porque éramos yugo desigual. Y yo oraba y le pedía al Señor, y mi esposo siempre decía, no, es que tú no eres buena para administrar las finanzas. Y como él me decía eso, bueno, ya, entonces tú administra. Y por años él administró, y yo me tuve que sujetar a él. Él no era cristiano, pero yo sí cristiana, pero ¿qué me decía la Biblia? Que tenía que sujetarme a él. Pero yo oraba y le decía, Señor, llegará ese tiempo que podamos ser una sola carne, Señor. Y como Dios es un Dios de orden, Dios empezó a ordenar la casa. ¿Cuánto tiempo pasó? No fue de la noche a la mañana. Fue un proceso de años. Años. Yo pasé por etapas, como él administraba la economía, pues a veces yo no podía, yo trabajaba y a veces no podía comprarme algo para mí, algún gustito, algún deseo. Y el enemigo, como es tan astuto, me hacía caer en deuda. Estaba por años enlazada en la deuda. Y yo reconocí y decía, Señor, te pido perdón, me humillo, porque por mis deseos, caí en la trampa de Satanás. Por eso que siempre les hablamos sobre las trampas de Satanás. Les hablamos. Me costó mucho tiempo, y hasta ahora me sigue costando tiempo para salir de esos rezagos que han quedado de las deudas pasadas. Hay consecuencias, pero hay que ser diligente. Hay que pedirle a Dios. Por eso involúcrale al Señor en todo. Lastimosamente hay cristianos. ¿Y por qué te predico esto? Porque nuestro estilo de vida tiene que ser conforme al corazón de Dios. Amén. Señor. La embriaguez significa ser dominado por los efectos del licor. La llenura del Espíritu Santo significa ser dominado por el Espíritu Santo. Dejarse guiar por Él. No es fácil dejarse ser guiado por el Espíritu Santo, porque esta carne quiere cosas. Esta carne tiene deseos. Esta carne quiere cosas. Romanos 8:14. Y a veces cuando vienen problemas y cuando vienen dificultades, nos enojamos hasta con Dios y le culpamos a Dios. Y no es Dios, somos nosotros. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, Los son hijos de Dios. estos son hijos de Dios.
destruye a otros cristianos cuando cometen faltas, sino que procura restaurarlos por medio del amor y el poder de Dios. Amén. Gálatas 6:1, estamos estudiando los viernes aquí en el ayuno Gálatas, y hemos terminado el libro de Gálatas, pero la pastora Narcisa dijo, nuevamente el próximo viernes vamos a seguir estudiando Gálatas 6. Este viernes estudiamos Gálatas 6. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, que no sea tú también seas tentado. Pero ojo aquí, hermanos, no confundamos la honra de Dios con la santidad de Dios. Esto es para el que recién se redime. Si tú ya estás en Cristo, sabes lo que es pecado, de dónde te sacó el Señor, sabiendo tú la palabra, ¿vas a seguir cometiendo eso? Amén. El cristiano espiritual es un cristiano maduro en la fe, que reconoce las debilidades de sus prójimos y las suyas propias. Y por eso no toma el papel de juez para criticar o condenar al hermano o a la hermana que ha caído en pecado o que ha cometido alguna falta, pues comprende que lo que debe distinguirnos a los hijos de Dios no es la forma como criticamos o como lo juzgamos entre nosotros. Eso tiene que cambiar, sino que el amor que tenemos los unos por los otros. Juan capítulo 13, verso 35. Ojo, que eso es para el bebé. Pero el que ya está en los caminos del Señor, hermanos amados, no podemos reincidir. Amén. Si no, vamos a enojar al Señor, vamos a molestar al Señor. Viene la justicia de Dios. Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Y ese amor debe manifestarse en forma como apoyarnos, como ayudarnos, como motivarnos a los cristianos que caen o que se apartan, así como Cristo lo hizo por nosotros. Pero sin embargo vemos en las redes sociales, un cristiano critica a otro cristiano, un pastor critica a otro pastor. A mí me molesta cuando yo veo cómo pastores tienen canales de YouTube para hacerse conocidos criticando a otros pastores. No creemos jueces, no creemos los dueños del mundo, no creemos Dios, dueños de la verdad. Mi doctrina es la que sí sirve. La verdad es Cristo. Y la verdad es Cristo. Por eso es que cuando veamos a alguien que critica a otro pastor, no lo vea. Desde ahí, partiendo desde ahí, ya está mal. Puede saber mucha teología, puede tener, porque los dones son irrevocables. Pero no debemos de contaminar nuestro corazón, como dice el pastor Carlos. Nosotros hacemos eso. Cuando ya escuchamos que hay pastores que dicen, perro, ¿qué es eso? ¿Cómo? A otro hermano en Cristo, a otro le vas a llamar perro. ¿Hijo de quién es? Ese es hijo del diablo. Porque ¿con qué autoridad le llama perro a otro siervo de Dios, santo? Por eso, hermanos, discernamos. La mejor doctrina está aquí en la palabra. Amén. ¿Para qué dejarse guiar? Mejor lea, estudie, póngase a estudiar el libro de Gálatas. Si usted no trabaja y tiene tiempo para venir a ayunar, venga aquí a ayunar. Aquí, desde que aperturamos después de la pandemia, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y ahora estamos en Gálatas, terminamos Gálatas y así seguiremos estudiando. Si en la iglesia del Señor hubiera más cristianos maduros y espirituales, no ocurriría lo que muchas veces pasa en las iglesias, que criticamos, juzgamos, le hacemos pedazos la vida del cristiano que ha caído. En la iglesia es así. Alguien cae en pecado y le hacemos la leña, en vez de restaurarlo, levantarlo, ayudarlo. Número 3, el cristiano espiritual tiene conocimiento y busca conocer más de Dios y de su palabra. Ese es el cristiano maduro, que cada día busca más de su palabra. Juan 8, 31 y 32. Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él:
Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad, que es su palabra, nos hace libres. La verdad de Dios en sí misma no puede transformar al hombre. Lo que transforma es conocer esa verdad. ¿Y cómo conocemos esa verdad? Meditando. Viniendo a la iglesia, escuchando, que dice que la palabra, que nuestra fe aumenta por el oír, pero por el oír la palabra del Señor. Y en esta mañana nuestra fe está aumentando, escuchando la palabra. Y es por eso que el mismo cristiano espiritual quiere conocer cada día más de Dios, quiere aprender más de su palabra, quiere conocer más de su voluntad. Tiene ese deseo, esa hambre. El cristiano espiritual no se conforma solo con lo que le dan, sino que él quiere conocer más de la palabra de Dios por él mismo. ¿Qué dice la palabra en Juan capítulo 4, versos 40 al 42? Cuando uno se deleita, yo recuerdo cuando mi esposo tuvo su encuentro genuino con el Señor y yo lo veía meditando en la palabra, él me decía, esto es como la miel, me dijo, Kiro, y se pasaba horas de horas. Cuando me daba cuenta, 3 de la mañana, no tenía sueño y seguía meditando la palabra. Y decía, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú lo tocaste. Porque ha sido tu Espíritu Santo el que lo tocó. Juan 4:40. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Entonces el cristiano espiritual no se envenena de pensamientos malos, pensando mal. El cristiano espiritual se llena cada día más del conocimiento de la palabra del Señor. Y no se envanece tampoco, que ya tiene todo el conocimiento, que ya conoce demasiado la palabra de Dios, sino que comprende que la palabra de Dios nunca dejaremos de encontrar tesoros escondidos para nuestra vida. La palabra del Señor te puede hablar hoy, en esta mañana, de una manera, y mañana tú la vuelves a leer, te vuelve a dar otro entendimiento. Y así sucesivamente, esta misma palabra te va a seguir hablando hasta el día que ya vayas a la presencia, la revelación del Señor, ya todos estaremos en su presencia. Pero mientras estemos en esta tierra, meditemos en la palabra. Hoy nos va a hablar de una forma, mañana nos va a hablar de otra forma, la misma palabra. A la siguiente semana, la misma palabra te va a dar otra revelación. Y por eso se esmera en profundizar más en el estudio de la palabra. Cuando tú empiezas a encontrar aquí tesoros escondidos, empiezas a profundizar más. Ya te conectas con el Espíritu Santo y quieres más. Dile, Señor, dame más de beber. Tengo sed. Dame más de beber, Señor. Dame más de tu palabra. Colosenses capítulo 2, del verso 1 al 3, y ya voy terminando. Colosenses 2, del 1 al 3. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahí están escondidos, hermanos, toda la sabiduría del Señor, todo el conocimiento. ¿Usted quiere saber? Vaya a la palabra. Amén. No esté usted dependiente del profeta. Ay, que me ore el profeta, que me dé palabra el profeta. Que te dé palabra el Señor. Amén. No podemos decir que si el profeta te habló en su carne. Amén. Y si el profeta te dijo porque se le ocurrió. Y ya pasan los años, no se cumple porque esa profecía vino de su carne, no vino del Señor. Mucho cuidado con eso.
Número 4. En un tiempo yo también, el enemigo quería colocarme dependencia de la palabra profética. Como siempre mi esposo nos decía en son de burla. Ustedes quieren escuchar, mis vacas ya no dan leche, mis terneras ya no están produciendo, eso no va a querer escuchar. Escúchenlo aquí, en la palabra. ¿Por qué está dependiendo del hombre? Con eso no te quiero decir que esté mal. Pero cuando viene de Dios lo respalda. Tú tienes paz, tú tienes tranquilidad, no tienes incomodidad, no tienes desespero. Cuando viene de parte de Dios todo fluye, todo se va dando. Tienes paz, no te desesperas. Esperas el tiempo del Señor. Y si es su voluntad, se va a cumplir. Pero tú no puedes estar enfocado en lo que te dijo, te dieron la palabra profética, porque hermanos amados, eso te lleva a tomar malas decisiones. Te lo digo por experiencia. Porque en momentos yo he tenido muchas angustias y el viejo hombre de la vida antigua quiere salir, porque ¿cómo eres? Corrías al hechicero para que, o a la adivinadora de las manos, de las cartas, para saber cómo te va a ir en tu futuro. Y a veces en Cristo todavía quieres que venga el pastor tal, que venga el profeta, que venga. Porque quieres escucharle cosas bonitas, nada más que te digan, y no cosas malas, de corrección. Entonces, todo eso el Espíritu Santo te hace ver, te dice, no, eso no. Mejor deleítate en mi palabra. Amén. Mejor adórame. Amén. Sírveme. Eso me agrada. Amén. Gálatas 5:1. El cristiano espiritual vive verdaderamente la libertad que Cristo le ha dado. Por eso decimos que somos libres. Estamos firmes en la libertad porque Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El estar pendiente de un profeta es estar en esclavitud, en yugo, porque estás queriendo depender del hombre y no de Dios. Y la palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre. A veces escuchado, no, yo quiero que mejor la hermana me ore, porque ella va a hablar, me va a dar palabra, me va a dar. Cuando el Espíritu Santo se derrama, cuando Él quiere, en el momento que Él quiere, en el momento, es más, toma el que ni te imaginas. Nos pasó el último ayuno aquí, en junio, antes de ayunar, que ayunamos 3 días para la visita de los misioneros. Amén. El Espíritu Santo tomó a quien uno menos se imaginó. El Espíritu Santo lo tomó al pastor Carlos. Y empezó a hablar el Espíritu Santo por medio de él. Hablaba así muy bajito, estábamos con una adoración fuerte. Y hablaba bajito, nos teníamos que acercar ahí, con nuestros oídos ahí, para escucharlo. Y una hermana vio en la visión, vio que esto estaba, la leña estaba lista, la leña estaba preparada. Pero le faltaba fuego. Le faltaba esa llama. Y fue un tiempo hermoso y hubieron muchas situaciones luego vimos la mano de Dios, cómo Dios proveyó. Los mismos hermanos proveyeron para los alimentos, la comida, alimentar a 25 misioneros, la movilidad, el alimento, los traslados y todo lo que se desarrolló. Pero luego también el enemigo quería colocar malos pensamientos en nuestra mente, como que hubo oposición, no sé, se malograron cosas, pero es parte del proceso, es parte del crecimiento. No todo va a salir perfecto también. Hay cosas que son buenas que ocurren para poder unirse más, para poder entrar en la unidad, como siempre el pastor Carlos lo predica. Entremos en la unidad, entremos en la sinceridad siempre. Y el cristiano espiritual no vive esclavo de los legalismos humanos. El cristiano espiritual no vive una vida cristiana basada en el temor o en la amenaza, sino que todo lo que hace lo hace basado en el amor hacia Dios y para agradarle a Él en cada
por el discernimiento espiritual. Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén, iglesia. Por eso es que el Señor está buscando la unidad. El Señor está buscando la integridad. El Señor está buscando la unidad. Les compartíamos el domingo anterior que el enemigo, hermanos amados, está muy fuertemente levantado en las naciones del mundo. El Perú no es uno de ellos ajeno, al contrario, el enemigo, los principados tienen mucho miramiento, porque saben que el Perú es un país rico, es un país próspero, fructífero. Entonces el enemigo ha tomado territorios y el enemigo ha enviado a sus agentes a las iglesias. Hablaba un pastor coreano en República Dominicana, hablaba que los masones y los Illuminatis habían hecho pactos satánicos para que las iglesias se sequen, para que las iglesias estén vacías, para que los cristianos estén en enemistad, en pleitos. Nosotros como maduros espirituales tenemos que discernir, está diciendo la palabra. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Si yo estoy discerniendo algo que está aconteciendo en la iglesia, pues yo no tengo que caer en el juego de la provocación del enemigo. Amén. ¿Cuál tiene que ser mi posición? Claro, en ese momento me enoja, me molesta quizás lo que me dicen o me dijo esa hermana, qué sé yo, el hermano. Pero lo que tengo que hacer es, Señor, lo llevo, Señor, cautivo a la obediencia de Cristo. Mi pensamiento, mis emociones, mi corazón, no quiero que se contamine. Oro, Señor, por mi hermano, por mi hermana que está así, Señor, solo tú sabes lo que están pasando, ayúdales. No permites que el enemigo les robe sus bendiciones, que el enemigo les robe tu palabra, Señor, que no sean contaminados. Tan solamente que se levanten uno o dos en unidad, nada más. Imagínense, uno, dos. Por eso es que necesitamos ser un altar para Dios. Hay adoración que dice, yo quiero ser un altar para Dios, pero que no sea algo emocional que salga de nuestro corazón, sino que haya evidencia de que queremos ser un altar. Los problemas que estamos viviendo actualmente, hermanos amados, no puede ser una situación para que te desanime de esa comunión con el Señor. Hermanos, si ustedes supieran cuántas luchas no tenemos nosotros como pastores. El viernes, saliendo de aquí de la luna, estacionamos nuestro carro aquí en la calle Libertad, a la puerta de un restaurante, y cuando nosotros llegamos encontramos nuestra llanta desinflada. El enemigo nos quería bajar el gozo, y en ese momento tomamos acción. Mi esposo subió al carro. Una hermana dijo, no, pastor, usted solo, nomás, no, que no suban, porque éramos como 3 personas que íbamos a subir al carro, ya lo terminábamos de achatar la llanta. Dijo, no, mejor usted, pastor, acá el grifo, vaya, infle. Y ellos iban caminando. Y en ese momento quería salir nuestra carnalidad, queríamos vengarnos, queríamos reclamarnos. ¿Cómo es posible? A los hijos de Dios, que le hagan eso. Y el Señor decía, tranquila, serena, morena, serena, hija, hijo, tranquilos. Yo pagaré, dice el Señor, tranquila, hija. Ya quería salir mi león, ya quería salir la tigresa de los dientes, ya quería salir ya la nachita, la indiecita. Sí, de verdad. Y
mi esposo me dijo, por favor diles que muevan esa moto porque no puedo retroceder. Entonces yo voy y le encuentro al señor, no sé quién sería, administrador, trabajador, no sé. Vi claramente las cocineras y el hombre que estaba ahí se aguantaba, se contenía la risa, la burla, se contenía. Y el Espíritu Santo me dijo, ellos por venganza lo desinflaron. ¿Cuál es el mensaje? Nunca más te vuelvas a estacionar allí. Amén. Amén. Gracias. Entonces yo miré y dije, Señor, gracias porque nos estás enseñando. Entonces yo dije, por favor, si fueran tan amables de mover esa moto para que podamos sacar nuestro auto, les voy a agradecer muchísimo. Y que el Señor me los bendiga en gran manera. El hombre lo que estaba, que ya no aguantaba, se puso serio y de miedo salió. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Y entonces yo lo único que hice, con los hijos de Dios, nadie se mete. Amén. Amén. Y nos retiramos. Pero literalmente ese fue el discernimiento. Y ese fue el mensaje. Nunca más te vuelvas a estacionar aquí. Y dije, Señor, tú peleas por nosotros. Más bien, Señor, oro por misericordia por todos ellos. Porque lo hacen por ignorancia. Lo hacen porque están llenos de odio, están llenos de venganza, están llenos de cólera, están llenos de maldad. Señor, ten misericordia, ten compasión.